La tarde caía lentamente sobre el valle de Idaho. El sol cansado se deslizaba detrás de las colinas, tiñendo los manzanos de cobre y fuego. En el aire flotaba ese aroma dulce que solo existe en los huertos al final del otoño, cuando las hojas se vuelven doradas y el viento comienza a hablar de nieve. Harold, un anciano de mirada serena y manos marcadas por la tierra, caminaba entre los árboles con su viejo cesto de madera. Había vivido toda su vida allí, cuidando aquel huerto que había plantado junto a su esposa muchos años atrás. Cada manzano era un recuerdo, una conversación que el tiempo nunca se llevó del todo. Pero desde hacía unos días, algo lo inquietaba. Cada mañana encontraba el suelo cubierto de huellas. Las manzanas caídas desaparecían y el silencio del amanecer parecía esconder un secreto. No era un ciervo, lo sabía por instinto, ni tampoco un mapache. Las huellas eran más grandes, más definidas. Una noche decidió quedarse despierto. El reloj marcó las 11 y el viento soplaba desde el bosque, trayendo consigo un murmullo lejano, casi un lamento. Harold encendió su linterna y esperó escondido tras la ventana. De pronto, entre los árboles, algo se movió. Una sombra gris cruzó el huerto con pasos ligeros, casi silenciosos. El haz de luz tocó un instante aquel cuerpo ágil, y sus ojos, dos destellos dorados, se clavaron en la oscuridad. Era una loba, grande y hermosa de pelaje espeso, que brillaba bajo la luna. Avanzó con cautela hasta el manzano más viejo, olfateó una fruta caída, la tomó entre los dientes y se perdió de nuevo entre las sombras. Harold permaneció inmóvil. No sintió miedo, sino una curiosa mezcla de ternura y respeto. Una loba llevándose manzanas. Esa imagen lo descolocó, como si la naturaleza misma le hubiera contado un secreto que solo los solitarios podían entender. Al amanecer, revisó el suelo y encontró el rastro claro de las patas. Se agachó, tocó la huella y murmuró para sí: si las necesitas más que yo, entonces son tuyas. Esa noche, antes de entrar en casa, dejó 3 manzanas maduras al pie del árbol. Cuando cerró la puerta, el viento sopló entre las ramas y durante un segundo le pareció oír un aullido lejano, suave como un agradecimiento. Lo que Harold no sabía era que aquel gesto sencillo, dejar unas manzanas bajo un manzano, cambiaría todo lo que entendía sobre la soledad, la vida y el modo en que la naturaleza devuelve cada acto de bondad. Esa fue la primera noche en que el bosque lo miró de vuelta. El amanecer en el valle siempre llegaba despacio. La niebla se deslizaba entre los árboles, cubriendo el huerto como un velo. A lo lejos, el río murmuraba con su voz constante y los gansos migraban en formación sobre el cielo gris. Para Harold, ese silencio tenía nombre hogar. Había nacido en aquella misma tierra cuando el pueblo todavía era apenas un puñado de casas de madera. Su padre le enseñó a sembrar, su madre a escuchar los ciclos del clima y su esposa la dulce. Ellen le enseñó que cuidar un árbol era como cuidar un amor, requería paciencia, constancia y fe. Juntos habían plantado los primeros manzanos al borde del bosque, justo donde la sombra del pinar se mezclaba con la luz del campo. Allí criaron hijos, celebraron cosechas y también lloraron despedidas. Ellen murió un invierno temprano y desde entonces Harold siguió cultivando el huerto solo. Decía que mientras los árboles siguieran floreciendo, ella no se habría ido del todo. Cada estación tenía su ritual. En primavera revisaba los brotes. En verano cuidaba de las ramas cargadas de fruto. En otoño recogía las manzanas con manos lentas, agradecido por otro año más, y cuando llegaba el invierno, encendía la chimenea y escribía en un cuaderno las fechas, las lluvias, los cambios del suelo. Todo lo anotaba con precisión casi científica, como si así pudiera entender el lenguaje secreto de la tierra. El pueblo cercano lo conocía bien. Algunos lo consideraban un viejo excéntrico, otros lo respetaban por su calma. Harold no necesita televisión, decían, habla con los árboles. Él solía reírse cuando escuchaba eso. No hablaba con ellos, los escuchaba. Y últimamente, el bosque le hablaba más fuerte que nunca. Desde hacía semanas, oía los aullidos en la distancia, ecos que viajaban desde las colinas al anochecer. Muchos granjeros temían a los lobos, creían que atacaban el ganado o traían mala suerte, pero Harold sentía algo distinto. En aquellos aullidos no oía amenaza sino vida. Era el sonido del mundo recordando que aún quedaba algo salvaje, algo puro. Una mañana después de la primera helada, vio las huellas más claramente que nunca, 5 dedos marcados en la nieve, el paso firme de una madre
que cargaba más que su propio peso. Harold siguió el rastro unos metros hasta el borde del bosque. Allí, el silencio era tan profundo que podía oír su propio corazón. Se quedó quieto, observando cómo el sol se filtraba entre los pinos. Por un instante tuvo la sensación de no estar solo, y comprendió que su vida tan ordenada y solitaria estaba a punto de cambiar. La luna se alzaba sobre las montañas como una moneda de plata, iluminando los manzanos dormidos. El aire olía a tierra húmeda y a leña encendida. El invierno ya estaba a las puertas. Harold no podía dormir. Algo lo llamaba desde afuera, un presentimiento que no era miedo, sino curiosidad. Tomó su linterna, se puso el abrigo de lana y salió. El huerto estaba en calma, solo el crujir leve de las ramas, quebrándose bajo el peso del hielo. Caminó despacio entre los árboles, con el corazón marcando un ritmo firme. Al llegar al viejo manzano del fondo, el más antiguo, el que plantó con Ellen, oyó un suspiro, un roce leve entre la hierba. Entonces la vio. La loba estaba allí entre las sombras. Su pelaje gris se confundía con la nieve. Los ojos dorados y serenos lo observaban sin moverse. No había agresión en su mirada, solo alerta desconfianza. Y algo más. Harold se quedó inmóvil. Cualquier movimiento brusco podía hacerla huir. Durante unos segundos que parecieron eternos, ambos se miraron en silencio, un hombre y un animal separados por el aire helado, unidos por el mismo asombro. Harold bajó lentamente la linterna para no deslumbrarla. A 1 metro de distancia dejó caer una manzana roja brillante bajo la luz de la luna. Luego retrocedió un paso. La loba olfateó, se acercó con cuidado y la tomó entre los dientes. Sus orejas se movieron atentas, como si esperara una trampa. Pero al ver que el hombre no hacía nada, dio media vuelta y desapareció entre los árboles, su silueta fundiéndose con la oscuridad. Harold respiró hondo. El silencio volvió, pero no era el mismo. Había cambiado algo en el aire, una tensión invisible que se mezclaba con respeto. Esa noche no pudo dormir. En su mente se repetía una imagen, la loba alejándose con la manzana en el hocico, como si comprendiera el gesto. Al día siguiente, volvió a colocar 3 manzanas al pie del árbol. No dijo nada, no esperó nada. Pero cuando el sol cayó, se sentó junto a la ventana, taza en mano, mirando hacia el huerto. Y allí estaba ella, otra vez emergiendo del bosque, puntual como la luna. No se acercó demasiado, solo tomó una de las frutas y se marchó. Noche tras noche, repitieron el mismo ritual. No había palabras ni promesas, solo una rutina silenciosa que se transformó en una especie de diálogo antiguo. Harold empezó a hablarle sin darse cuenta en voz baja, como quien confiesa algo al viento. «Eres lista, ¿verdad? No vienes por hambre, vienes por algo más». A veces la loba no aparecía y él se quedaba esperando de todos modos. Y cuando regresaba, sentía una alegría absurda, infantil, imposible de explicar. En aquel huerto perdido de Idaho, entre manzanas y nieve, 2 soledades habían aprendido a reconocerse sin miedo. El invierno fue llegando sin prisa, como si el bosque respirara más despacio. Cada mañana, el huerto amanecía cubierto de escarcha y las ramas de los manzanos brillaban como si estuvieran hechas de cristal. Harold, con su abrigo gastado, caminaba entre los árboles, dejando un rastro de vapor en el aire. En su cesta, las manzanas más dulces, las colocaba una a una al pie del viejo manzano con la paciencia de quien prepara un altar. La loba comenzó a visitarlo con más frecuencia, siempre de noche, siempre en silencio. Al principio, se detenía lejos observando. Luego, se acercaba un poco más, con los músculos tensos, el hocico temblando bajo la luz pálida. Harold la esperaba cada vez sentado junto a la ventana, la lámpara encendida y una taza de té entre las manos. Había dejado de tener miedo. De alguna manera, se había acostumbrado a su presencia como si formara parte del paisaje. Una madrugada, después de una nevada, algo cambió. Junto a las huellas de la loba, Harold vio marcas más pequeñas, más torpes, dibujadas en la nieve fresca. Se agachó, las midió con la vista y sonrió. «Así que no vienes sola», susurró. Durante los días siguientes, notó que la loba tomaba más manzanas de lo habitual. A veces regresaba 2 veces en la misma noche. Harold comprendió entonces que estaba alimentando a sus crías. No sintió culpa ni miedo, solo una ternura inmensa. «No estás robando», le decía en voz baja mientras colocaba las frutas. «Solo estás cuidando de los tuyos como cualquiera de nosotros». La rutina se volvió sagrada. Al caer el sol, el viejo dejaba su ofrenda y al amanecer encontraba las huellas que confirmaban la visita. Era un diálogo hecho de gestos,
un idioma sin palabras, que solo la soledad podía traducir, pero no todos lo entendían así. Un día, mientras compraba harina en el pueblo, Harold escuchó las conversaciones de los granjeros. Hablaban de lobos que rondaban las granjas de ataques al ganado de permisos de caza. Si alguien los está atrayendo con comida, decía uno, va a traer problemas. Harold sintió un nudo en el estómago. No dijo nada, pero esa noche, cuando dejó las manzanas, lo hizo con una mezcla de amor y preocupación. Sabía que alimentar a un animal salvaje era un riesgo. Sabía que los humanos temen lo que no entienden, pero no podía dejar de hacerlo. En su interior, sentía que había una razón más grande, una especie de equilibrio invisible. El bosque había empezado a confiar en él y él en el bosque. Cuando la nieve cubría en el huerto y el viento silbaba entre los árboles, Harold pensaba en Ellen. «¿Te habría gustado verla?», decía en voz baja. «Tiene tus ojos cuando cuida a los suyos». Y durante unos segundos, el silencio del invierno se volvía cálido. El invierno cayó sobre Idaho como una bestia blanca. La nieve llegó primero en silencio, pero pronto el viento la transformó en un rugido que barría las montañas, doblando los pinos, cubriendo los caminos, borrando los rastros del mundo. Harold despertó una mañana y no reconoció su propio huerto. Todo era blanco, inmóvil, como si el tiempo se hubiera detenido. El manzano viejo parecía dormido bajo una capa de hielo. Su tronco se curvaba bajo el peso de la escarcha. Dentro de la cabaña, el fuego chispeaba débilmente. Harold se envolvió en su manta respirando con dificultad. La tos le quemaba el pecho. Tenía fiebre. Hacía días que no bajaba al pueblo y las provisiones escaseaban. Aún así, su pensamiento estaba en otra parte de las manzanas, las que no había podido dejar desde que comenzó la tormenta. Vendrá esta noche, pensó, mirando hacia la ventana, y no encontrará nada. Cuando el sol se escondió tras la ventisca, el mundo se volvió gris. El viento gemía alrededor de la casa golpeando las paredes con puños de hielo. Harold encendió una vela, tomó una manzana de la cesta y la colocó sobre el alféizar. «Por si vienes», susurró. Horas después, entre el rugido del viento, oyó un sonido distinto, un aullido largo, profundo que atravesó la tormenta como una plegaria. Se incorporó débil, con los ojos empañados. «Ahí estás», murmuró. Con un esfuerzo que parecía imposible abrió la puerta. El aire helado lo golpeó de lleno, cortándole el aliento. Y allí, entre la nevada, vio movimiento. Sombras grises que se deslizaban sobre la nieve, cavando alrededor del viejo manzano. La loba estaba al frente, cubierta de escarchas, sus ojos brillando en la penumbra. Cavaban con fuerza, como si buscaran algo bajo la tierra congelada. Harold comprendió, estaban desenterrando las manzanas que él había dejado antes del frío. El suelo que él cuidó todo el año, ahora era refugio para ellos. Los lobos trabajaban juntos incansables, como si supieran que aquel hombre los observaba por última vez. El anciano sintió cómo la debilidad lo vencía. Se apoyó en el marco de la puerta, respirando el aire gélido. Por un momento, todo el dolor se disolvió. Solo quedó la imagen de la manada bajo la tormenta, las siluetas moviéndose entre la nieve, los destellos de sus ojos, como brasas vivas en la oscuridad. Una lágrima rodó por su mejilla tibia sobre la piel fría. «Gracias», susurró. «Por no olvidarme». La puerta se cerró suavemente con el viento. Dentro la vela titiló una última vez antes de apagarse. Y afuera, los lobos siguieron cavando hasta que el amanecer pintó el cielo de gris y la tormenta se rindió al silencio. El sol regresó tímido, como si temiera despertar al invierno. La tormenta había pasado dejando un silencio tan profundo que incluso los cuervos parecían respetarlo. Durante días, nadie en el pueblo vio a Harold. Su chimenea, siempre encendida, permanecía fría. El camino hacia su huerto estaba cubierto de nieve endurecida sin huellas humanas, solo las marcas borrosas de animales que habían ido y venido bajo la nevada. Una semana después, un vecino, el joven James del rancho vecino, decidió subir hasta la cabaña. Llevaba leña a la espalda y una lámpara de aceite en la mano. Al llegar, tocó la puerta. Silencio. Empujó con cuidado y la puerta cedió. Adentro el aire olía a manzana seca y madera vieja. La mesa seguía puesta, una taza a medio beber, un cuaderno abierto, la letra temblorosa de las últimas notas de Harold. En el centro descansaba una manzana roja perfecta colocada con cuidado. James miró alrededor. El fuego estaba apagado, pero no había señales de lucha ni de miedo. Solo paz. Salió y miró hacia el huerto.
Bajo el viejo manzano, la nieve estaba removida llena de marcas, patas grandes, profundas. James se agachó y tocó la huella. A su alrededor, la nieve brillaba con destellos de luz. «¡Lobos!», susurró. El rumor se extendió por el pueblo como una ráfaga. «Dicen que vinieron los lobos», murmuraban en el mercado, «que cavaron la nieve toda una noche, que dejaron una manzana sobre su mesa». Algunos se santiguaban al contarlo. Otros sonreían con una mezcla de respeto y temor. Para muchos era solo una historia de campo. Para otros, una señal de algo que escapaba a toda explicación. Decían que los lobos habían vuelto para despedirse, que habían venido a cuidar al hombre que los cuidó. Los más viejos del pueblo recordaban cómo Harold hablaba del bosque como si fuera un viejo amigo. Él entendía cosas que nosotros no decía la panadera. Quizás por eso el bosque lo recordó. Cuando las autoridades subieron a revisar la casa, no encontraron nada fuera de lo común. Solo aquella manzana intacta sobre la mesa y el cuaderno abierto con su última frase escrita: «La bondad florece incluso bajo la nieve». Desde entonces, nadie volvió a ver lobos tan cerca del valle. Pero cada invierno, después de la primera nevada, algunos aseguran escuchar un aullido lejano justo cuando las luces del pueblo se apagan, un sonido que no asusta sino que consuela, como una promesa entre mundos. La primavera llegó temprano ese año. El hielo se derritió sin violencia y el aire volvió a oler a tierra húmeda y a flores nuevas. Las montañas, aún cubiertas de nieve en las cimas, parecían vigilar en silencio el valle que despertaba. El huerto de Harold, abandonado desde el invierno, se cubrió de hierba alta. Pero entre el caos verde, el viejo manzano del fondo volvió a florecer. Nadie lo esperaba. Los otros árboles todavía estaban desnudos esperando el calor de abril. Y sin embargo, aquel manzano, el más antiguo, el que Harold plantó junto a Ellen, se llenó de flores blancas mucho antes que los demás, tantas que parecía un árbol cubierto de nieve viva. Fue James quien lo vio primero. Pasaba por el camino con su caballo y se detuvo sorprendido. El viento movía las ramas y cada pétalo caía despacio brillando bajo la luz del amanecer. Sintió algo difícil de explicar. No era tristeza ni miedo. Era como si el aire estuviera lleno de una presencia invisible, suave, agradecida. Esa noche, el pueblo volvió a hablar. Algunos juraban haber oído un aullido lejano, largo y claro que descendía desde las colinas. No era un lamento, sino una melodía de despedida, un eco que atravesó el valle y desapareció entre los manzanos. Las luces de las casas titilaban y durante un instante todo pareció detenerse. Una anciana del pueblo que conoció a Harold de joven dijo que aquello era una señal. «Los lobos vinieron a decir adiós», murmuró, y el árbol floreció para recordarlo. Con el paso de los días, las flores se convirtieron en pequeños frutos. El huerto volvió a llenarse de vida, abejas, pájaros, ardillas. Era como si la naturaleza hubiera retomado su canto, pero con una nota distinta más profunda. James subió una vez más a la cabaña. Dejó un ramillete de flores silvestres sobre el viejo banco de Harold y se quedó mirando el manzano. El viento sopló suave y por un segundo creyó ver algo entre las ramas, una silueta gris quieta, observando desde la distancia. Parpadeó. Nada. Solo la brisa. Pero mientras bajaba el camino, juraría que escuchó un sonido leve detrás de él, casi imperceptible. Un suspiro del bosque. Una despedida que no necesitaba palabras. Pasaron los años y el huerto de Harold cambió de dueño más de una vez. Algunos intentaron talar los árboles viejos, otros quisieron levantar una casa moderna sobre aquella tierra, pero ninguno se atrevió a tocar el manzano del fondo. Había algo en él que imponía respeto. Sus ramas torcidas y fuertes parecían sostener no solo manzanas, sino memorias. Los inviernos seguían llegando, pero siempre sin falta, ese árbol florecía antes que todos los demás. A veces, en medio del frío, cuando aún quedaban montones de nieve, ya se veían los primeros brotes blancos asomando desafiando la lógica del clima. El pueblo empezó a llamarlo el árbol del lobo. Los niños crecían escuchando la historia. Dicen que una loba venía cada noche a buscar manzanas, contaba el panadero, y que el viejo Harold las dejaba para ella, aunque sabía que podía meterlo en problemas, añadía la maestra. Y cuando murió, los lobos cavaron la nieve para buscar sus frutas, susurraban los más pequeños con los ojos muy abiertos. Con el tiempo, la historia se convirtió en tradición. Cada otoño,
Al caer la primera manzana, alguien del pueblo la recogía y la dejaba al pie del árbol en silencio como un gesto de gratitud. Nadie sabía si aún quedaban lobos cerca, pero de vez en cuando al amanecer aparecían huellas frescas alrededor del tronco. No siempre, solo en ciertas noches cuando la luna era redonda y el aire olía a escarcha. Los guardabosques también lo sabían. A veces encontraban restos de frutas mordidas cerca del arroyo o escuchaban un aullido lejano que se perdía entre las colinas. Nunca lograron verlos, pero no hacía falta. El bosque en su manera misteriosa mantenía el secreto. El manzano siguió dando fruto año tras año. Su tronco viejo se llenaba de líquenes, sus raíces se hundían más y más profundo. Era como si cada estación lo fortaleciera, alimentado por algo invisible, la memoria del gesto simple que cambió todo. Harold ya no estaba la loba tampoco, pero su historia había echado raíces. En las noches tranquilas, cuando el viento soplaba entre los árboles, algunos juraban oírlo. No un aullido, sino un eco suave casi humano, como una voz que decía: nada bueno se pierde, todo regresa. Y el bosque, fiel a su naturaleza, respondía con silencio, un silencio lleno de vida. Hay historias que no necesitan testigos para ser verdad. A veces basta con un árbol, un aullido lejano y la memoria de un gesto sencillo para que el mundo recuerde lo que significa la bondad. Harold nunca quiso cambiar el bosque, solo quiso convivir con él. En un tiempo donde muchos temen a lo salvaje, él eligió escuchar, y en ese acto silencioso, dejar una manzana al pie de un árbol, construyó un puente invisible entre su soledad y la vida que lo rodeaba. El huerto sigue allí. El manzano florece cada año, adelantando a la primavera, como si el alma del viejo Harold siguiera hablándole al viento. Quizás la loba también sigue en algún rincón del bosque, o quizás su descendencia aún pasa por el valle en las noches frías, recordando un lugar donde la humanidad y la naturaleza fueron una sola cosa. La historia de El Lobo, bajo el manzano, no trata de magia, sino de reciprocidad, de cómo un gesto pequeño puede cambiar la forma en que el mundo te mira, de cómo la naturaleza nunca olvida a quien la trata con respeto, porque la verdadera lección no está en lo que Harold dio, sino en lo que recibió a cambio: paz, pertenencia y la certeza de que ningún acto de amor hacia la tierra se pierde. Así, cuando el viento recorre los huertos de Idaho, se lleva consigo un eco suave casi imperceptible que repite: los actos de bondad hacia la naturaleza siempre regresan. Y si alguna noche escuchas un aullido lejano, no tengas miedo. Podría ser solo el bosque recordando a un hombre que entendió su idioma.